En la NBA, la química entre compañeros de equipo puede llegar a ser, en ocasiones, incluso más importante para ganar que el talento que posee una plantilla en particular. Curry cuts, lobs, Jones finishes it off. Hemos visto equipos que parecen surgir de la nada y alcanzar el éxito simplemente gracias al vínculo que comparten. It's Lillard, he got the shot off, Lillard got it! Sin embargo, hoy vamos a echar un vistazo al extremo opuesto del espectro y sumergirnos en historias de jugadores que cometieron lo que podría considerarse el acto definitivo de traición. Talking about Karl Malone and explaining why he accused his former teammate of making a pass at his wife Vanessa. A un compañero de equipo, desde acostarse con sus esposas hasta con sus madres. LeBron James' mom and Delonte West. That is absolutely true. Ninguna relación es sagrada en un vestuario de la NBA. So I guess through the wire, the Shaquille O'Neal sleeping with my ex. Estos son los jugadores de la NBA que se acostaron con las esposas de otros jugadores. They were expecting a baby. So they had a baby. The baby came out black. Shannon Brown, Steve Blake. Shannon Brown pasó la mayor parte de sus 9 años en la NBA como base suplente itinerante, jugando para 8 equipos. Podría decirse que la etapa más destacada de su carrera, junto con la época en la que se desarrolla esta historia, fue su paso por los Lakers de Los Ángeles. Brown y los Lakers venían de una temporada de campeonato el año anterior, y muchos creían que podrían estar listos para regresar a las finales en la temporada 2010-2011. Terminaron la temporada regular con un impresionante récord de 57-25, lo que les valió el segundo puesto en una reñida conferencia oeste. Sin embargo, en los días previos a los playoffs, comenzaron a circular rumores de que se había creado una brecha entre las estrellas de los Lakers, Kobe Bryant y Pau Gasol, debido a que la esposa de Bryant, Vanessa, supuestamente había instado a la novia de Gasol, Sylvia Castro, a terminar su relación con el ala pivot. Quizás te preguntes, ¿cómo se involucra Shannon Brown en esta historia? Ahí es donde se vuelve un poco confuso. Él publicó en Twitter: ok, déjenme poner fin a esto ahora mismo antes de que vaya más lejos. No me acué con la mujer de Pau Gasol. Es la primera y última vez que hablo de esto, pero antes de que tuitease esto, nadie estaba siquiera insinuando que Brown hubiera tenido una aventura con Castro. Esto llevó a muchos a creer que Brown se había delatado a sí mismo con esta publicación, mientras que otros rumores apuntaban a que podría haber sido el compañero y base suplente de los Lakers, Steve Blake, quien tuvo la aventura con Castro. Aunque nunca sabremos realmente qué pasó y si hubo siquiera una aventura, hay indicios que apuntan a que algo ocurrió. Los Lakers fueron barridos en la primera ronda de los playoffs, la primera vez que esto sucedía durante la etapa de Phil Jackson en el equipo. Además, Gasol promedió solo 13,1 puntos y 7,8 rebotes por partido en la serie, en comparación con los 18,8 puntos y 10,2 rebotes que promedió en la temporada regular. Durante la serie de la primera ronda contra los Dallas Mavericks, Andrew Bynum, de quien hablaremos más adelante en el video, dio algunas pistas sobre lo que pasaba en el vestuario al decir: obviamente, tenemos problemas de confianza y a menos que salgamos y los discutamos, nada va a cambiar. Es bastante obvio para cualquiera que vea el partido. Continuó diciendo que estos problemas de confianza se manifestaban tanto en la cancha como en el vestuario. Curiosamente, Brown fichó por los Phoenix Suns la temporada siguiente, mientras que Blake permaneció en los Lakers hasta la temporada 2013-14. Por su parte, Gasol se casó con Catherine McDonald en 2019. Karl Malone. Para la siguiente entrada, quedamos en Los Ángeles y echamos un vistazo a Karl Malone. Cualquiera que conozca bien la conducta de Malone fuera de la cancha, sabe que intentar ligarse a la esposa de un compañero de equipo estaría lejos de ser lo peor que ha hecho jamás. Sin embargo, no deja de ser una canallada. Al parecer, Talking about Karl Malone and explaining why he accused his former teammate of making a pass at his wife Vanessa. este suceso tuvo lugar durante un partido de los Lakers en la temporada 2003-04. Los Lakers buscaban coronar su dinastía de Shaq y Kobe con la incorporación de los veteranos Gary Payton y Karl Malone, ambos futuros miembros del Hall of Fame que buscaban conseguir un anillo desde que sus impresionantes carreras llegaran a su fin. Sin embargo, nadie sabía en el momento de estos fichajes que la antigua estrella de los Utah Jazz terminaría intentando ligarse a la esposa de su joven superestrella. La situación comenzó cuando Vanessa Bryant llamó a Malone para que su hijo se uniera a ella durante el partido, ya que parecía aburrido. Según el entonces agente de Kobe y
y ahora gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, Malone dijo: ¿por qué no vienes aquí? Te sientas a mi lado y me das un gran abrazo. Bryant preguntó: ¿por qué? Que Malone respondió: si haces eso, saldrás en la portada de todas las revistas del país. ¿Te gusto? Bryant respondió: como mi amigo, el esposo de Kay. Malone le preguntó entonces si podía guardar un secreto, ya que le gustaría contarle algo. Bryant zanjó el tema diciéndole que ella era una mujer casada y él, un hombre casado, con edad suficiente para ser su padre. A lo que Malone respondió: ah, ¿como tu papá? Puso fin momentáneamente a la conversación, que la segunda mitad del partido estaba a punto de comenzar. Sin embargo, Malone volvió a decir algunas cosas desagradables una vez que terminó el encuentro. Acompañar al hijo de Malone de regreso con él después del partido, Bryant le preguntó por qué llevaba un sombrero de vaquero, que él respondió: estoy a la casa de chicas mexicanas jóvenes. Aunque Malone permaneció en el equipo durante su camino hacia las finales de la NBA esa temporada, pudieron completar la tarea y fueron eliminados por los Detroit Pistons en 6 partidos. Estaba claro que, a pesar de todo el talento de esta plantilla, la disfunción fuera de la cancha pidió que este equipo de los Lakers se convirtiera en una de las mayores dinastías de la historia moderna de la NBA. Ya fuera la rivalidad entre Kobe y Shaq o Malone intentando ligarse a las esposas de sus compañeros de equipo, el comportamiento de los jugadores nunca sería sostenible para el éxito a largo plazo. Técnicamente, Malone no se acostó con la esposa de Bryant, a juzgar por la historia que contó Pelinka y que Kobe corroboró. Si las cosas hubieran salido como Malone quería, sin duda lo habría hecho. Jason Richardson, Steve Nash. Ahora tenemos una historia de infidelidad que terminó en divorcio. Una de las épocas más queridas en la historia de los Phoenix Suns es la de los Suns de 7 segundos o menos, liderados por el base Steve Nash. Sin embargo, sin que él lo supiera, resulta que Nash compartía mucho más que el baloncesto con uno de sus compañeros de equipo. Jason Richardson se unió al equipo en la temporada 2008-09 mediante un intercambio con los Charlotte Bobcats. Era un tirador exterior extremadamente talentoso en el ala y encajaba perfectamente en el esquema del equipo. Pero Richardson también encontró cierta química fuera de la cancha con la esposa de Nash, Alejandra. Si bien no se sabe cuándo comenzó la aventura, se especula mucho que finalmente condujo al divorcio entre ella y el base del Hall of Fame. Era evidente que Nash tenía ciertas preocupaciones sobre la fidelidad de su esposa, ya que la pareja se había separado cuando ella llevaba varios meses de embarazo. Supuestamente, las dudas de Nash se confirmaron finalmente cuando el bebé nació de raza negra. Con el paso del tiempo, se ha vuelto cada vez más claro que Nash estaba buscando una salida conveniente de la relación, o que el tono de piel del niño cambió a medida que crecía. Pero si hay que creer en los rumores, este fue el golpe de gracia para la relación, y Nash solicitó el divorcio apenas un día después del nacimiento del niño. Sin embargo, comenzaron a surgir otros rumores de que, de hecho, Nash quien la engañó después de que la pareja se separara, pero antes de divorciarse. Independientemente de si alguna de las acusaciones es cierta, Richardson fue traspasado rápidamente de los Suns a mitad de temporada a los Orlando Magic. Nash permanecería con los Suns solo una temporada más tras el traspaso de Richardson antes de fichar por los Los Angeles Lakers en la temporada 2012-13. Si los rumores son ciertos, esta aventura puso fin de manera efectiva a los 7 segundos o menos de los Phoenix Suns. Derek Fisher. Si bien hasta este punto del video solo hemos hablado de un compañero de equipo que actuó a espaldas de otro para salir con su pareja, ahora vamos a cambiar un poco de tema y echar un vistazo a un entrenador que se lió con la esposa de un jugador, lo que provocó una pelea. Algunos dirían que el momento más vergonzoso de Matt Barnes en la liga fue cuando intentó que Kobe se amargara ante un amago de balón durante su etapa en los Orlando Magic. Sin embargo, sin saberlo en ese momento, su momento más bajo llegaría en la temporada 2015-16, durante su etapa en los Memphis Grizzlies. Durante la pretemporada con el equipo, a Barnes le avisaron de que el entonces entrenador en jefe de los New York Knicks, Derek Fisher, había tenido relaciones con la esposa de Barnes, de quien estaba separado, Gloria Govan, en la casa que ambos compartían anteriormente. Esto lo enfureció y abandonó inmediatamente las instalaciones para darle una paliza. Cosas empeoraron aún más cuando Barnes recibió una llamada de sus hijos gemelos diciéndole que Fisher estaba en su casa. Barnes se subió entonces a su auto y condujo 150 kilómetros solo para pelear con él. En un supuesto mensaje de texto en el que relataba el suceso, Barnes dijo: "Le di una paliza desde el patio trasero hasta la sala y le escupí en la cara", mientras que fuentes cercanas a Fisher afirman que salió de la pelea con solo unos pocos rasguños. Finalmente se llamó a la policía, pero cuando llegaron, Fisher ya había huido del lugar. Govan solicitó una orden de alejamiento contra Barnes y este fue investigado por los Grizzlies en relación con el suceso. Aunque esta situación no tuvo consecuencias graves, fue
una de las peleas fuera de la cancha más notorias en la historia de la NBA, e incluso se mencionó en la canción de Kanye West, 30 Hours. Curiosamente, tanto Barnes como Fisher jugaron juntos en los Lakers de Los Ángeles durante las temporadas 2010-11 y 2011-12, y ambos formaban parte de la plantilla del equipo durante el fiasco mencionado anteriormente en relación con Pau Gasol. Andrew Bynum. Dije antes en el video que volveríamos a hablar de Andrew Bynum, y ese momento es ahora. En nuestra última entrada, hablamos de un entrenador de la NBA que se lió con la ex esposa de un jugador, pero ahora vamos a dar la vuelta a la tortilla y ver un caso en el que un jugador se lió con la esposa de uno de sus entrenadores. En ese momento de su carrera, Bynum venía de someterse a una cirugía artroscópica en ambas rodillas. A pesar de esta lesión, firmó un contrato de 2 años con los Cleveland Cavaliers para ser el pívot titular del equipo. Sin embargo, su estancia fue muy breve, debido a su conducta tanto fuera de la cancha como en los entrenamientos. La parte más fácil de contar de esta historia es lo que sucedió en los entrenamientos. Al parecer, lo habían echado después de lanzar el balón cada vez que lo tocaba, sin importar lo lejos que estuviera de la canasta, lo que significa que el pívot de 2,13 metros que tenía un 11,1% de acierto en triples, estaba lanzando desde medio campo, si no más lejos, durante buena parte del entrenamiento. Sin embargo, que esto era suficiente para que alguien fuera enviado a casa por ese día, no explicaba que el equipo lo suspendiera inmediatamente de forma indefinida y lo traspasara a la primera oportunidad que tuvieron, pero no tardaría mucho en surgir una explicación de por qué el equipo se mostró tan duro con él. Comenzaron a circular rumores de que Bynum se había acostado con la entonces prometida, ahora esposa, del entrenador asistente Jamal Mosley. Que estas acusaciones no fueron ni confirmadas ni desmentidas. Tendría mucho más sentido que esto provocara una suspensión indefinida en lugar de un simple berrinche en el entrenamiento. En cualquier caso, los Cavaliers finalmente encontraron un socio de intercambio en los Indiana Pacers. Bynum jugó solo 2 partidos con los Pacers antes de retirarse de la liga con tan solo 26 años. Suponiendo que estos rumores sean ciertos, este es otro jugador más de los Los Angeles Lakers de la temporada 2010-11 que de una forma u otra se vio envuelto en un escándalo de infidelidad, lo que te hace preguntarte qué había exactamente en el agua de Los Ángeles durante esa temporada. Tony Parker. Te dijera que este siguiente escándalo de infidelidad casi arruina la dinastía de los San Antonio Spurs de la década de 2010. Esto es casi exactamente lo que pasó cuando Tony Parker fue descubierto en 2010. Su entonces esposa, Eva Longoria, descubrió que se habían enviado y recibido mensajes de texto sexualmente explícitos. Erin Barry, esposa de su ex compañero de equipo en los Spurs, Brent Barry. Erin y Brent estaban en proceso de divorcio que aún no se había finalizado, y Parker seguía casado. La leyenda de la NBA y padre de Brent, Rick Barry, dijo en un comunicado oficial: "Me siento fatal por mi hijo, estoy en estado de shock. Sabía que Erin se mudaría de la casa pronto y que fue ella quien solicitó el divorcio. Esta es la gota que colmó el vaso". Aunque no hubo una relación física entre Tony y Erin, los mensajes de texto fueron más que condenatorios y ambos matrimonios terminaron en divorcio. Curiosamente, este no fue el primer rumor de infidelidad que rodeó a Parker durante su relación. Meses después de su boda, supuestamente comenzó una aventura con la modelo francesa Alexandra Parezan. Parker logró desmentir con éxito esa acusación. Esta vez, no pudo salir del atolladero con mentiras. Todo terminó en divorcio y en que Tony casi fuera traspasado de los Spurs. Que Barry ya no era jugador de los Spurs en ese momento, seguía frecuentando las instalaciones del equipo y mantenía una relación cercana con sus antiguos compañeros y entrenadores. Uno de esos entrenadores era el entrenador en jefe y gerente general Greg Popovich. Cuando se dio a conocer la noticia sobre Parker y la esposa de Barry, Popovich supuestamente se enfureció y quiso traspasar a Parker a los Sacramento Kings como castigo. Por suerte para Parker, acababa de firmar un contrato de 4 años y $50 millones que hacía imposible su traspaso debido a lo reciente que era la firma de la extensión. Cuando ya se le podía traspasar, las cosas se habían calmado y se quedó en el equipo. Si hubiera esperado solo una semana más para firmar esa extensión y los Spurs hubieran podido prescindir de él, hay muchas posibilidades de que eso hubiera causado un efecto dominó que cambiara el rumbo de toda la década de 2010. Sin Parker, es muy difícil pensar que hubieran ganado las finales de 2014 contra los Miami Heat, y existe la posibilidad de que ni siquiera hubieran llegado a las finales en 2013. Si esto hubiera sucedido, se verían de otra manera los legados de Tim Duncan y Greg Popovich. Además, se seguiría considerando a los Spurs como una de las mayores dinastías que ha visto la liga. Por último, habría dejado LeBron James los Miami Heat y regresado a los Cleveland Cavaliers si los Heat hubieran sido capaces de ganar 3 campeonatos
campeonatos en 4 temporadas? Obviamente, nunca sabremos la respuesta a ninguna de estas preguntas. Sin embargo, es muy interesante pensar en todo lo que podría haber cambiado si algo tan simple como una extensión de contrato se hubiera firmado una semana más tarde, o si las acusaciones de trampa hubieran llegado a la prensa solo una semana antes. Delonte West. Ahora analizaremos el que posiblemente sea el mayor escándalo fuera de la cancha de la NBA de este siglo. Una historia que, incluso en ese momento, parecía demasiado inverosímil para ser cierta. La madre del rostro de la NBA acostándose con uno de los compañeros de equipo de su hijo. Delonte West se unió a los Cleveland Cavaliers mediante un intercambio con los Seattle Supersonics en un intento por brindar a los Cavs un poco de ayuda adicional en el tiro de 3 puntos. La gerencia no podía imaginar que este traspaso podría desencadenar un efecto dominó que provocaría la salida del equipo del mejor jugador en la historia de la franquicia. Esta es una situación única en comparación con otras entradas de la lista, donde incluso si las acusaciones son ciertas, técnicamente nadie estaba haciendo nada malo. Sin embargo, sigue siendo objetivamente una locura iniciar una relación con la mamá de tu compañero de equipo. Creyeron que estos rumores fueron la razón detrás del colapso de los Cavaliers en los playoffs contra los Boston Celtics, según el miembro del Hall of Fame, Calvin Murphy. Poco después de que el rumor llegara a la prensa, Murphy se apresuró a corroborarlo diciendo: "No es ningún rumor. Desafortunadamente, mis fuentes en la NBA me dicen que es absolutamente cierto. Mis fuentes, que son confiables, me dicen que los únicos que no sabían lo que estaba pasando éramos LeBron y yo". Continuó hablando de cómo James se enteró de los rumores, diciendo: "Supuestamente se enteró de esto en el 4º partido de los playoffs. Recuerden, hice una declaración al aire en la que dije que pensaba que había renunciado. Tiene sentido. ¿Cómo puedes jugar? Dios mío, soy una persona muy fuerte. He estado en algunas situaciones y tuve que capear el temporal. No creo que pudiera capear ese. Si hay que creer en la palabra de Murphy, también es una locura que todos los que rodeaban a James y al equipo lo supieran, pero que nadie tuviera las agallas para decírselo, aunque el entorno de James negó vehementemente estos rumores. Es interesante ver cómo se desarrollaron los acontecimientos tras la circulación de este rumor y la eliminación de Cleveland a manos de los Celtics. West fue traspasado a los Celtics y LeBron, como es bien sabido, llevó su talento a South Beach. Si hay que creer en estos rumores, eso explicaría muchas cosas. Primero, ¿por qué LeBron aparentemente se topó con un muro en la serie contra Boston? ¿Por qué West no regresó a Cleveland? Y, finalmente, ¿por qué LeBron no solo se fue a Miami como agente libre, sino que aparentemente le hizo un gesto obsceno a la gerencia de los Cavs al anunciar su decisión en un especial de 1 hora en ESPN? Shaquille O'Neal. Ahora pasaremos a otro jugador del equipo de los Cavaliers de la temporada 2009-10, Shaquille O'Neal. Aunque se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de la historia de la NBA, al indagar en el pasado de Shaq, se encuentran algunas cosas bastante cuestionables. Una de ellas es haber roto la relación de más de una década entre Gilbert Arenas y Laura Govan. Aunque Shaq y Arenas técnicamente nunca fueron compañeros de equipo en el sentido tradicional, que jugaron en el mismo equipo en los All-Star Games de 2005, 2006 y 2007. Este asunto no salió a la luz hasta años más tarde, en 2011, cuando se filtraron correos electrónicos subidos de tono entre ambos. Mientras que Arenas afirmó que había habido una relación física, Govan ha negado estas acusaciones y ha declarado que los correos eran falsos. Curiosamente, ella y Arenas continuaron su relación hasta 2014. Sin embargo, tras años de supuestas infidelidades hacia su esposa, esto fue la gota que colmó el vaso para la entonces esposa de Shaq, Shawnee, quien solicitó el divorcio poco después de que surgieran estos rumores. Para agravar aún más la traición de esta situación, tanto Shawnee como Laura aparecieron juntas en Basketball Wives y, según todos los indicios, las dos tenían una buena relación hasta que estas acusaciones se hicieron públicas. Ambos hombres se acercaban al final de sus carreras como jugadores cuando la prensa se hizo eco de esta historia. Sin embargo, ambos han sabido manejar bien su retiro, convirtiéndose en voces importantes en los medios de la NBA. En 2024, Arenas habló de cómo esta situación con Govan y O'Neal llegó incluso a influir en su famoso incidente con las armas, en la que él y Javarius Crittenton se amenazaron mutuamente con armas dentro del vestuario de los Washington Wizards. La situación llegó a un punto crítico cuando Crittenton apuntó con un arma cargada a la cabeza de Arenas. Arenas cuenta cómo sus compañeros de equipo se enteraron en el avión de regreso de un partido y se reían de él por la situación, cuando Crittenton le dijo a Arenas que eso era de lo que se reían. Luego se sentó con Arenas mientras él llamaba
llamaba tanto a Govan como a Shaq, quienes negaron las acusaciones de trampa. Arenas continuó diciendo: así que ahora, cuando estamos en el avión meses después, esto sobre las situaciones de dinero de Javel y Earl Boykins, así que él decide meter las narices, y él simplemente está hablando, y yo le digo: oye, no hables así de tus compañeros de equipo. Y el simple hecho de que estuviera perdiendo fue lo que realmente lo desencadenó, así que empezó a hablarme de forma imprudente. Ahora piensa en él y en mí en ese momento. Tiene eso en mi contra, y lo único en lo que puedo pensar es: oh, todo este asunto de Shaq, cree que soy débil de mente. Ahora me meto en esa mierda. Así que ya ves cómo mentalmente puedes perder los estribos y arruinarlo todo. Así que, indirectamente, esta situación con Shaq acabó provocando el fin de las carreras tanto de Arena como de Crittenton. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. ¿Hubo algún caso que te sorprendiera o que te pareciera demasiado inverosímil para ser verdad? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte a Hoops Rivals para no perderte los próximos.